en una exclusiva entrevista con el congresista Fernando Meléndez Celis, hablando de temas que de alguna manera importan en sumo grado a lo que hace un parlamentario y además a un político que ha logrado, además, reitero, como en la mañana lo señalé, ha logrado éxito a lo largo de estos años durante su proceso de permanencia en la vida política de la región y del país. Vea, un tema que está aún por responder tiene que ver con lo que ayer me decía una persona también, en el tema del CAS. Es una ley que todavía no está aprobada. ¿Pero qué falta allí, señor Meléndez, para que esta ley sea aprobada y sea de alguna manera beneficiada a grandes sectores de trabajadores que aún siguen laborando, pero que no tienen una ley que les ampare? En un día tan especial como hoy, Hugo Alberto, rinde un tributo a los más de 300.000 trabajadores CAS del Perú, de Loreto y Alto Amazonas, que por años han vivido esta angustia, la discriminación, porque este ha sido un régimen perverso que ha creado solamente un gobierno para favorecer y dar planillas doradas a los principales funcionarios de Hugo Alberto. Entonces el Congreso, y yo soy autor de esta ley del CAS, y como autor de esta ley impulsé con valentía, me enfrenté al MEF para lograr que esta ley nuevamente el Congreso lo apruebe. El gobierno de Vizcarra lo observó, insistimos con una alianza multipartidaria y también unidos con todas las centrales sindicales, y sobre todo con el colectivo CAS Nunca Más, que está a lo largo de todo el Perú. Cuando me fui, Hugo Alberto, a Ayacucho, los trabajadores CAS Nunca Más me recibieron ahí en las afueras del aeropuerto. Cuando me fui igualmente a Arequipa. Entonces, esta gratitud de miles de trabajadores del Perú que hoy están celebrando su día, quiero decirles que aún no termina, porque no basta la ley, Hugo Alberto. En este país muchas leyes que se han aprobado en el Congreso al final no se han aplicado. ¿Y por qué no se han aplicado? Porque simplemente los gobiernos de turno nunca han querido emitir la reglamentación, y la reglamentación sale por decretos supremos, y en este caso le estamos exigiendo, y le dije hace 3 días en una carta al ministro Palacios, que es el responsable para emitir el decreto de la reglamentación de la eliminación del CAS progresivo, que de una vez oficialice este reglamento, porque es el reglamento lo que va a dar inicio ya de la aplicación de la ley. Esos son los procedimientos. No basta aprobar la ley. Esa ley tiene que ser refrendada ya con una reglamentación. Y la reglamentación te lleva a que la entidad empiece a implementar y darle funcionamiento. En la ley de la eliminación del CAS progresivo es que en 5 años no debe haber CAS. Pero ¿qué ha pasado en el Perú, Hugo Alberto? Para entender sobre este régimen. El 2011, el Congreso de ese entonces aprobó una ley para la eliminación progresiva. En 10 años se ha triplicado el CAS. Pero si uno mira las remuneraciones de los CAS, el 70% de los sueldos CAS se llevan los funcionarios y un 30% se llevan los trabajadores de limpieza. O sea, la gran mayoría tienen menos presupuesto. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque el MEF hace esto, ¿para qué? Para debilitar al sistema del régimen laboral de la 276. Cuando yo he llegado al gobierno regional, en su estructura orgánica no existe la gerencia general con presupuestos de 276.
porque en 8 años del anterior gobierno le pagaban con CAS. ¿Y qué ha hecho el MEF? Le ha quitado esa plaza. O sea, le hemos desnaturalizado al Estado. ¿Qué hemos hecho con esta ley? Uno, reivindicar a los trabajadores que por años han estado en este régimen discriminatorio, pero dos, le estamos ayudando a que el Estado sea moderno. En el Perú no puede haber distintos regímenes. Acabamos de eliminar también que ya no va a haber locadores. Ya aprobamos la ley. ¿Y cuál va a ser la modalidad de contratar a ese tipo de trabajadores? Todos tienen que ser 276. Mira, ¿a quién beneficia aprobar estas leyes que eliminan el CAS y locadores? A los gobiernos locales. ¿Sabes por qué? Porque los gobiernos locales pagan con los tributos a los trabajadores CAS. No les da tesoro público. Entonces el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, el enemigo de los trabajadores, toda la vida se ha malacostumbrado que los municipios, los gobiernos regionales, con su presupuesto, paguen a los trabajadores CAS. ¿Quién regula los salarios de los trabajadores? Porque, cierto, el sueldo mínimo vital es 930 soles, pero en las instituciones públicas, por ejemplo, a otros les pagan por desayuno, en fin, viáticos o para traslado, y eso va prácticamente en su monto mensual. ¿Quién regula este tipo de sueldos del Estado? Cada entidad tiene sus otros incentivos, pero eso van en función de la negociación colectiva, de lo que usted señalaba el día de ayer. Y la gran noticia que también le doy hoy, que es 1 de mayo, Día del Trabajador, es que el Congreso hace 10 días ya aprobamos la ley de la negociación colectiva para el sector público. Que ese es un tema que tiene que ver con la pregunta, porque las entidades tienen sus sindicatos y los sindicatos presentan sus demandas y muchas veces esas demandas, algunas de ellas son tomadas en cuenta y son aceptadas por la entidad. Pero esto tenía un vacío, no tenía un instrumento legal, que es justamente la negociación colectiva. Los pactos colectivos están amparados en el más alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo, porque la libertad laboral es un principio fundamental, Hugo Alberto, del crecimiento profesional de un trabajador. Te pongo un ejemplo. Yo soy sobrino de Arquímedes Celis, mi tío. Empezó de barredor en el Banco de la Nación y llegó a ser jefe de la oficina de Yurimao del Banco de la Nación. ¿Por qué? Porque él tuvo un crecimiento profesional. Entonces, ¿pero qué regímenes había en el Perú? Dos regímenes laborales. ¿Quién le ha distorsionado? ¿Quién le ha deformado a la construcción de un Estado que respete derechos de los trabajadores? Ha sido los gobiernos de Toledo, de Ollanta, porque Ollanta crea el famoso servir, famosos gerentes públicos, pero para que se atornillen en los cargos. ¿Debe desaparecer ese servir o no? Según su punto de vista. Sí, yo lo que sí creo es que hay que potenciar estos dos regímenes laborales, la 728 y la 276. Ahora que el Congreso ha eliminado el CAS, que falta la reglamentación y acabamos de eliminar locadores, porque ya no debemos permitir que salud contrate locadores a enfermeras y trabajan como si fueran, o sea, no como trabajadores para una temporada, sino permanente. Y es una explotación, es una esclavitud. Y el Congreso lo hizo. Ahora, ¿a quién le corresponde reglamentar? Al Ejecutivo. ¿Sagasti lo va a hacer? No, porque Sagasti es un antilaboral. Vizcarra tampoco lo hizo, porque era un presidente antilaboral. Nunca han creído en los trabajadores. Por eso este Congreso tiene un gran mérito, Hugo Alberto. Más allá de que yo he sido un abanderado de los derechos laborales y sociales, este Congreso tiene un gran mérito,
que les ha desterrado a los lobbies del Estado, porque cuando uno debate una ley, los ministerios te mandan su alternativa, mandan a sus coordinadores parlamentarios, o sea, se mueve la PCM para frustrar una ley, para tumbarnos una ley. Por eso en el pasado, los grandes perdedores han sido las clases laborales, la clase trabajadora. Por eso en el pasado nunca han defendido a los pensionistas, Hugo Alberto. Hoy este Congreso, su gran mérito es que ha devuelto confianza ciudadana. Hay mucho por hacer, pero en los temas sociales y laborales hemos sido firmes, estoicos. Mira, cuando nosotros decidimos abordar el tema CAS, yo le dije a la presidenta Mirta Vázquez, si usted renuncia a lo que el Ejecutivo mejor dicho, si usted avala lo que el Ejecutivo nos está proponiendo, va a ser una traición a los trabajadores del Perú. Y la presidenta me dijo, no, mi partido también va a respaldar la insistencia del CAS, de la eliminación del CAS. Así hemos logrado, concertando, dialogando, pero entre las bancadas y desterrando a los lobistas, Hugo Alberto. Por eso que hoy va a depender mucho, ya que el nuevo gobierno, y acá les hago un llamado a los líderes, a los dirigentes, que ustedes promuevan compromisos de los candidatos, promuevan compromisos de que van a respetar estas leyes que han beneficiado a los trabajadores desde el Congreso, para que un eventual gobierno ellos honren en implementarlo. Ese es el mejor regalo que se les debe dar este 2021, año del bicentenario, a los trabajadores del Perú, porque ya será el nuevo gobierno que debe dar cumplimiento, uno, a la eliminación progresiva del CAS. Mira, Hugo Alberto, en salud todos los años hay concursos de nombramiento, todos los años. ¿Qué? ¿Hay que esperar 10 años más? Ya está la ley. Nombren a todos los CAS. ¿Por qué esperar? ¿Por qué hacer vivir esta angustia a los trabajadores? Porque hay un Estado indolente, hay un Ministerio de Economía enemigo, que no quiere que los trabajadores tengan estabilidad y libertad laboral. Y yo soy un defensor de eso. Y por eso ha sido firme mi posición en el Parlamento. Hugo Alberto, sin jactarme, creo que soy uno de los pocos congresistas que en todas las leyes laborales que se ha aprobado en el Parlamento, yo soy coautor o autor. Porque en mis reuniones con los gremios, con las centrales sindicales, yo asumí la defensa de derechos laborales. Porque si hay algo que el Perú necesita hoy día, es la reconstrucción de un Estado moderno. Tú me dirás, pero ¿de dónde van a pagar? ¿De dónde? O sea, ¿cómo van a poder cumplir si la planilla estatal sale de los ingresos? Eso es una media verdad. Porque el CAS a nivel de gobiernos locales, el 90% es de los tributos que pagan los ciudadanos, cuando el Estado debe pagarle a ese trabajador. ¿Qué más? Los gobiernos regionales, ¿te acordarás, Hugo Alberto? Cuando yo he llegado, la planilla CAS de Loreto era canon petrolero. O sea, el dinero de los loretanos para hacer obras, para hacer carreteras, para hacer puentes, utilizaban para pagar planilla. Pero también te criticaron que votaste a mucha gente del señor Vázquez Valera, que ocupaba cargos importantes. Porque no trabajaban, porque eran gente que hacía campaña política. Y ahora de nuevo está ocurriendo lo mismo. A eso quiero llegar. Eliminamos el CAS porque queremos trabajadores que progresen, trabajadores que, si bien es cierto hoy es una secretaria o asistente, mañana puede tener una responsabilidad. Ese es el Estado moderno que aspiramos. Pero eso ya no pasa por una ley, eso pasa ya por un gobierno, por un poder ejecutivo que dé cumplimiento a esta ley, que reglamente bien. Yo te hago esta comparación
porque la gerencia de Alto Amazonas y los representantes del CAS Nunca Más, porque este es un colectivo ciudadano a nivel nacional, ellos me hicieron un reconocimiento. Yo les dije, este triunfo es de ustedes, yo solamente he sido un instrumento. Dios y mi pueblo me dio la oportunidad de venir a representar al Congreso. Pero, ¿sabes qué, Hugo Alberto? Me hizo recordar algo, que cuando yo llegué al gobierno regional, no tenía CAS la gerencia de Tesoro, con presupuesto de Tesoro Público. ¿Y cómo se contrataba personal? Con Cano, locadores con Cano. Hoy día tengo la satisfacción, y no les he dejado nombrando, porque esos CAS que trabajaron con nosotros los votaron. Y hoy, si yo fuera mezquino, no sacaría una ley a favor de estos nuevos CAS, porque son otros, pero no es así. El político con visión, el político que tiene amor a su país, a su pueblo, construye leyes no mirando a quién le va a favorecer, sino para reivindicar causas justas. Eso es lo que ha hecho Meléndez en la lucha por los derechos laborales en el Congreso. Y en un año, porque recién estamos cumpliendo un año, no 5, un año ya lo estamos haciendo. Y Hugo Alberto, hoy Loreto ya tiene presupuesto de Tesoro Público y esos CAS van a migrar a CDA 276. Eso es una buena noticia. Espero que el ministro de Trabajo de una vez ya emita la reglamentación. Esperábamos hoy día, que es 1 de mayo, pero aún no lo hacen. Señor Meléndez, hay un tema importante, tengo 30 minutos nada más y terminamos el programa. Vea, usted culmina su periodo congresal el 26 de julio. Cierto, mucha gente se pregunta, usted es un político que está vigente y entiendo que continuará en ese camino. Termina el 26 de julio su presencia en el Parlamento, se dedica a otras labores que no son políticas, de repente a su labor como profesional administrativo, como licenciado en administración de empresas. ¿Cuál será la tarea próxima suya, por favor? Vamos a seguir, Hugo Alberto, vamos a seguir. Yo soy un político, yo no soy empresario, yo no soy comerciante, yo soy un político. Y como tal, tengo el deber de seguir trabajando por mi pueblo y tengo el compromiso de seguir sirviendo a mi pueblo en la responsabilidad que me toque asumir. Voy a asumir nuevos desafíos después del 26 de julio, pero siempre mi prioridad es Loreto. Loreto necesita de sus mejores hijos para volver a reconstruirlo. Hemos perdido el rumbo, hemos perdido liderazgo, necesitamos recuperar eso. Hoy Loreto tiene mejores condiciones para crecer, tiene mejores condiciones para progresar, para devolverle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, una región de mayores oportunidades. El Loreto del 2015, cuando yo asumí el poder, es distinto al Loreto del Bicentenario. En el Bicentenario, Loreto tiene 2 fideicomisos. Tiene dinero, no presupuesto, dinero, plata, de 10.000 millones de soles. El Loreto del 2015 estaba en escombros, arruinado, moralmente y económicamente. No había cano petrolero, no había fideicomiso, la caja estaba vacía. Goberné en la época de las vacas flacas. Como dice la Biblia, cuando esta región necesitaba encontrar una ruta de progreso y de esperanza, Dios me dio la oportunidad de asumir ese reto. No ha sido fácil, porque el 2015, cuando yo entré, se dio la segunda mayor inundación en la historia de Loreto. La carretera Iquitos-Nauta se partió en 3. En 21 días yo lo reconstruí, trabajando mañana, tarde y noche, porque uno de las rupturas que ha tenido esa carretera era justamente antes del botadero. Ya te imaginas la presión
del pueblo iquiteño porque no sabían dónde botar la basura y lo solucionamos porque somos hombres de fe, Hugo Alberto, y voy a continuar en mi caminar. ¿Significa que usted volverá a ser candidato al gobierno regional de Loreto? Mira, déjeme decirte y quiero compartir esta visita que hizo a Chuchuyacu. También estuve en la cuenca del Chiriacu, estuve en Villa Canaán, en Villa Buen Pastor, estuve en Santa Fe, una gran cuenca del Chiriacu que está en el río Marañón. Me decían, don Fernando, tiene que volver. Me dijeron los hermanos de Nuevo Papa Playa, tú has sido el último que nos has titulado nuestras tierras. Pero Nuevo Papa Playa es un pueblo de migrantes que han llegado a estas tierras y se han ido al límite con San Martín y les hemos dado personería, dándoles sus títulos de propiedad de sus tierras. Entonces, en mi andar en estos meses encuentro mucha gente, dirigentes, ribereños, indígenas, los pueblos. Don Fernando, retorne usted, vuelva a postular. Y esa es una decisión que le voy a tomar después del 26 de julio, Hugo Alberto. Pero eso está a posteriori, pero ahora sientes que la gente quiere que usted vuelva a la región. Ese es el sentir que recojo en mi caminar diario. Hoy que estoy en esta semana de representación en Yurimaguas, estuve en Ramón Castilla, los hermanos ticunas de Cuchillococha me decían, gracias a ti, porque Fujimori hizo la carretera y llegó Fernando Meléndez después de 20 años, volvió a hacer la carretera de Caballococha a Cuchillococha. Sí, son con dinero de la región también. Esa es una gran satisfacción, dinero de bonos soberanos, porque yo conseguí un financiamiento del Tesoro Público. Antes que sigamos, señor Meléndez, ayer también escuché decir a una madre de familia, ¿por qué hasta hoy el Colegio Virgen de los Dolores no está terminado y está en funcionamiento? ¿Qué ha pasado allí? ¿Usted tiene alguna idea, por favor? Sí, la respuesta es bien simple. Le están extorsionando a la empresa. Coima, así de simple. Por eso no acaban. Le están condicionando con las valorizaciones. Pero esta es una obra por impuestos. Es un gobierno delincuencial. Todos piden coima. ¿Por qué se tumbaron el puente Chanosi? Por coima. Por eso no acaban las obras. Mira, Hugo Alberto, y para contestar a nuestro pueblo, yo me comprometí, y esta es una historia muy linda, porque es una historia de fe. Nosotros logramos la construcción del del Colegio Virgen de los Dolores, gracias a la fe de los padres de familia y de las directivas del colegio, con las hermanas. ¿Por qué? Te digo por qué. Obras por impuestos, ya no quería saber nada el BCP, porque los colegios que habíamos construido en Iquitos, las empresas se demoraron. Por ejemplo, el Clavero yo hice, es una obra por impuestos. Nunca hemos tenido problemas. ¿Cuánto costó el Clavero? 27 millones. Pero ahí no hay coima cuando se hace obra por impuestos. La misma empresa convoca. Aparte que no hay coimas, le hemos penalizado. ¿Sabes cuánto de penalidad ha recibido Clavero? 10% de penalidad por no haber terminado en los plazos esa obra. O sea, el mejor ejemplo de obras por impuestos en todo el Perú es Loreto. Todas las obras por impuestos que hemos hecho nosotros en Iquitos, en Requena, lo terminamos. ¿Y por qué no lo terminan el Virgen de los Dolores, que es una buena empresa, que conmigo avanzó rápido? Yo les dejé ya casi toda la estructura avanzada. ¿Por qué? Por incapacidad y porque están extorsionándoles a estas empresas. Mira, tú tienes que emitir un certificado cada vez que esta empresa valoriza por lo que está avanzando, porque hace con su plata. O sea, las obras por impuestos es un tema de confianza. El banco tenía confianza en Fernando Meléndez. Las hermanas directivas del Colegio Virgen de los Dolores
nos fuimos a reunirnos con el gerente del banco en Lima porque ya no querían hacer obras por impuestos. Y como un milagro divino, aparte que nos regalaron el libro del banco sobre el Señor de los Milagros, nos acepta el banco. ¿Y sabes qué le dice el banco a los directivos, al presidente o al secretario general de Construcción Civil, Hugo Alberto, y a la PAFA? Por la credibilidad y la confianza que tenemos con Fernando Meléndez, nos vamos nuevamente por última vez a hacer una obra por impuestos en Loreto. Y mira, 2 años y medio que he dejado yo el gobierno. Ya va a ser 4 años. Y no lo terminan, hermano. Y no lo terminan, vuelvo a repetirte, no emiten los certificados de endeudamiento porque la empresa tiene que cobrar la plata por el banco. ¿Y sabes qué dice el señor Ochoa en su ignorancia? Y acá todavía viene a decir a mi pueblo, dice, me ha dejado endeudando, dice. Hay que ser sinvergüenza. Oye, tienes que pagar si una empresa privada te hace una obra pública. Y lo más hermoso de este sistema, uno, que no hay coima, porque la licitación lo hace el banco y le controla la Contraloría. ¿Y sabes cuál es lo más importante, Hugo Alberto? Una obra por impuestos, que la empresa privada utiliza su dinero para hacer y le devuelves al año siguiente que termina la obra. Entonces, ¿cómo puede decir el señor tremenda barbaridad de que obras por impuestos me van a dejar endeudando? Hay que pagar. Pero ¿cuánto costó? Que sepa, ¿sabes cuánto ha costado el colegio que yo también le dejé listo, de Rosa Agustina, en licitación? Hoy está paralizada esa obra, paralizada. Esta empresa no tiene solvencia económica. ¿También es obra por impuestos también, o no? No, porque el señor Ochoa prefería hacer con la plata el fideicomiso y no del banco. Y ahí pregúntense, ¿por qué? En uno no hay coima. Entonces tenemos que recuperar la capacidad de inversión en Loreto. Mira, si la inversión privada quiere ayudar al desarrollo de Loreto, bienvenido sea. Tú lo has dicho ayer en tu editorial, no podemos sobrevivir con una economía cerrada. El fideicomiso, si hoy no le modificamos, el señor Ochoa le va a acabar en 4 años sin hacer nada, porque ni siquiera los grandes proyectos que están en la ley para Alto Amazonas lo han iniciado sus estudios. Entonces hay que reflexionar, y por estas razones, Hugo Alberto, yo no voy a aceptar que Loreto siga caminando a la deriva. Necesitamos enrumbarle a Loreto, necesitamos darle nuevamente la ruta del progreso. Si hubiéramos continuado lo que hemos dejado, hoy Loreto estaría mejor. Hoy Loreto... Pero no hay reelección, pues, ¿no? No hubo reelección. Pero más allá de la reelección, no importa quién esté al frente. Necesitamos un líder, necesitamos un hombre comprometido, necesitamos un hombre que gobierne para el pueblo y no para los grupos de poder. Según leo de sus palabras, que usted está volviendo a la cancha nuevamente, a la cancha de las ligas mayores, a la región. Estoy en la cancha, no, y voy a continuar. Señor, merece un comentario lo que el día de ayer ha ocurrido, pero antes de... El alcalde viajó a Iquitos llevando, me parece, una propuesta para la construcción del moderno mercado de Yurimaguas. Sin embargo, han pasado muchos años, ya casi 2 años más o menos, y no hay ninguna respuesta del gobierno regional, porque se señalaba, el alcalde quería que financie esta obra con el fideicomiso. Ayer el alcalde recibió la visita del ministro de la Producción, Luis Chicoma, y le hizo justamente este pedido, que financie la construcción del moderno mercado de Yurimaguas. Si te cierran una puerta donde, habiendo el dinero, habiendo el compromiso público de que a nuestro pueblo le van a, con la plata del fideicomiso, le van a hacer su mercado, porque necesita Yurimaguas no solamente un mercado. Yurimaguas necesita la segunda etapa de Jeveríos a Jeveros. Necesitamos asfaltar desde San Rafael, Nueva Arica, Balsapuerto. Necesitamos iniciar los estudios desde Balsapuerto a Moyobamba.
necesitamos iniciar los estudios para el gran puerto, el gran puente de Río Guayá, que va a ser el símbolo del progreso de Yurimaguas. Necesitamos pavimentar después del puente Shanusi todas esas vías donde va a estar el canal del sistema de riego. Esos son los grandes proyectos que necesitamos. Seguir construyendo más escuelas, mejorar los servicios de salud en nuestros distritos. Todo eso está es para el fideicomiso, pero también hay que conseguir recursos de tesoro público. Por eso yo saludo su decisión del alcalde, porque ¿hasta cuándo va a esperar? 2 años ya le han conjudeado, discúlpame el término, la vulgaridad, pero le han mentido a Yurimaguas, y no es porque no hay plata en el fideicomiso. 740 millones le ha transferido hasta el 30 de marzo de este año. 740 millones, paisanos, hermanos de Yurimaguas, y ni siquiera le han transferido a la municipalidad o a la subregión para hacer los estudios del mercado. Te doy una noticia. Tú conoces Indiana, pueblo chiquito, a orillas del río Amazonas. 2 horas de Iquitos. Nosotros con gestión estamos consiguiendo el financiamiento del Ministerio de la Producción para su mercado. Ahí en Indiana. En Indiana. Y le digo al alcalde que le vamos a apoyar, porque si le cierra las puertas el Gorel, si en la plata de los loretanos, que es el fideicomiso, que también es de los altoamazoneses, no lo quiere utilizar, vamos a esa vía. Yo sé que este gobierno se está yendo, pero podemos avanzar. Ayer el ministro de Energía y Minas le ha dado una gran noticia a Balsapuerto y a Xuxuyaco. Uno que ya inicia la segunda etapa, un proyecto de integrar y energizar varios pueblos el 15 de mayo, y 2 proyectos asegurar el financiamiento a través de la electrificación rural. Entonces, en el tema del mercado, ese es el otro camino. No hay que cruzarnos los brazos. Vamos. Lima también tiene recursos para financiar mercados. Y otra necesidad importante que aún sigue peleando el alcalde es el proyecto integral de agua potable y alcantarillado de Yurimaguas, que bordea más o menos más de 300 millones de soles, y aún me parece que todavía no está concluido esta última etapa del proyecto, ¿no? O sea, ¿es posible que desde el Parlamento se pueda apoyar este proceso? Mira, en principio es una obra grande. Hemos intentado incorporar la ley de presupuesto, y como no tenía todavía el expediente con informes, opinión favorables desde el sector, no se ha podido. Pero ese es el nuevo reto del nuevo Congreso y de las autoridades. No hay que bajar, hay que seguir insistiendo, porque no es poco dinero. La ministra en ese entonces proponía de que se haga un APP, o sea, un proyecto... Alianza Público-Privado. Y ella proponía que sea de gobierno a gobierno, así como están haciendo obras en reconstrucción del norte, porque se trata de un proyecto de aproximadamente $100 millones, es un proyecto grande. Pero yo demostré que hay proyectos grandes que hacemos los loretanos. El puente Nanay, 630 millones de soles. El hospital Iquitos, 227 millones. Sí podemos hacer. Lo que pasa es que hay un mal precedente, el alcantarillado o el entubado de Iquitos. 800 millones. Que no sirve para nada, y que hemos botado la plata, que le hemos perjudicado a Yurimaguas. Entonces, hay cierta preocupación de proyectos grandes a través de los gobiernos locales, pero yo quiero decir algo. Este proyecto del agua y desagüe de Yurimaguas, que tiene años, sé que ya están culminándolo, ya creo que ya está todo. Lo que hay que hacer es, para mí, y poder asegurar el inicio de este proyecto, es que en la nueva ley de presupuesto, o sea, que se debe cerrar a nivel de ministerios el 30 de junio, hay que gestionar con el Ministerio de Vivienda que ya vaya incorporado una parte del presupuesto. Lo que nos interesa es no los 300 millones, nos interesa es que nos den parte del presupuesto. Inicialmente se hablaba que iba a ser por etapa, la primera, la segunda, la tercera etapa. Y como tenemos hoy representantes de Loreto, Rocío es virtual congresista, es de esta tierra, tiene que defender ese proyecto. Ese es un gran paso, ese es un camino. El segundo camino es que, como el fideicomiso también permite inversión en saneamiento, porque Vizcarra sacó un decreto supremo, se puede apalancar un doble, o sea, 2 caminos de financiamiento.
O fideicomiso una parte y Tesoro Público otra parte. Esa es una alternativa si el gobierno se opone o rechaza. Y la tercera fuente de financiamiento, yo nunca estuve de acuerdo que cuando les proponía que hay que dividir en dos. Los proyectos no se dividen en dos, es uno solo. Puede valer 1.000 millones y haces en 10 años, en 5 años. El proyecto, si divides en dos, te están engañando. Yo he sido pues el gobernador de Loreto y yo es igual. El puente Nanay me decían, vamos a hacer en dos partes. Y para eso no tenían los estudios de viento. Y querían que el proyecto se haga el puente por un lado y el viaducto por otro. No, señor, yo soy gobernador, a mí no vas a engañarme. El puente tiene que ser uno solo. Podemos hacer por etapas, es otra cosa, pero no en dos partes, o sea, con dos códigos. Y por último, si son dos códigos, tiene que ser un mismo proceso. La carretera Quistococha, Zungarococha, Yanchama, es un proyecto, es una licitación de puentes y pista, o sea, carretera. Son dos en uno. ¿Pero por qué? Porque ese proyecto nosotros, desde el gobierno regional, le hemos encaminado y hemos logrado materializar. Estas cosas, Hugo Alberto, donde los técnicos en Lima buscan de una manera también demorar un proyecto porque es de montos mayores. Entonces, el agua Yurimaguas tiene que ser un gran compromiso ciudadano de todos, porque Loreto tiene una mala experiencia en obras de saneamiento. Casi ninguno funciona, y tú sabes. Agua potable tampoco. Ni Iquitos tiene agua. Mira, Nauta tiene un proyecto de 120 millones. Nauta, 120 millones, ya están empezando los reclamos, porque la topografía de Nauta no es para poner esos tubos que ha puesto Iquitos. Va a colapsar ese sistema. Y la sociedad civil de Nauta me ha pedido que vaya a inspeccionar y reunirme con el alcalde para asegurar que ese proyecto se haga bien. Entonces, los proyectos de saneamiento, y hay un temor en el Ministerio de Vivienda que en Loreto no funcionan al final. San Lorenzo es uno de ellos. Lagunas tampoco. Pampa Hermosa es otro de ellos. Lagunas. Caballococha tampoco. Caballococha, Contamana y una serie de distritos. Entonces, ¿por qué no se culminan las obras que se anuncian, que se licitan? Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué? Porque hay angurria, hay favoritismo, hay direccionamiento, quieres hacer favorecer que gane tal empresa. Por eso es las demoras, por eso es que los procesos caen, por eso es que los procesos retornan a foja cero, por eso es que muchas obras que se han licitado sin cartas fianzas o cartas bambas han retrocedido. ¿Quién pierde? El pueblo. Es un día del trabajador con 9.000 millones de soles que tiene Loreto en el fideicomiso actualmente, porque se han gastado 740, hoy día deberíamos tener un boom laboral. Mira, Hugo Alberto, si Dios y la vida nos da una oportunidad y el pueblo de conducir los destinos de nuestro Loreto, necesitamos de arranque hacer un shock de inversiones. Por eso tenemos el fideicomiso. Con 1.000 millones de soles, Hugo Alberto, tienes 25.000 puestos de trabajo directo y 100.000 loretanos en puestos indirectos. Eso te da el fideicomiso hoy día, pero lamentablemente está en malas manos. Hay mucha corrupción, por eso es que estamos hoy en esta dicotomía entre la izquierda y este modelo democrático que plantea Keiko Fujimori. Pues yo le decía el día de ayer, no es el modelo económico, es la corrupción la que campea en el Perú, la que nos ha llevado a esta situación donde la gente no tiene agua potable, no tiene alcantarilla, no tiene mejores condiciones de hospitales, colegios. Ese es el gran problema, y señor alcaldes Merino, que se roban la plata del pueblo, porque no olvides que estos años, Hugo Alberto, estos años, todas las municipalidades distritales y provinciales reciben un incentivos municipal. Se limpian los alcaldes, sobre todo de los pueblos alejados, se llevan todito. Y hoy que no hay Contraloría, no hay Fiscalía, porque con el cuento del trabajo remoto por la pandemia están haciendo su festín. Pero estos no se nos van a escapar, porque vamos a modificar la ley orgánica de municipalidades.
antes que termine otro mandato, y si no termina, Rocío tendrá la tarea de hacer esta modificatoria, tanto para el gobierno regional como para los locales. ¿Y cuál va a ser la modificatoria que se plantea? Vacancia. Vacancia inmediata. Sí. Hay que modificar la ley orgánica de las regiones y municipalidades. Y en el caso de los gobiernos regionales hay que modificar también vacancia por incumplimiento de las leyes que no se aplican. Hay un tema para terminar, señor Meléndez. ¿Por qué? Porque hay alcaldes, Hugo Alberto, que tienen flota de camionetas, compran casas. Imagina, yo soy un gobernador, tengo a mi hija estudiando en una universidad, y yo que soy ahorita congresista, yo tengo que alquilar un departamento en Lima. Hay alcaldes que han sido en Loreto que tienen departamentos en Lima. Propios, ni siquiera alquilados. Hay exalcaldes que tienen flota de carros, camionetas en Iquitos que alquilan. Se han robado la plata de sus pueblos. Es la corrupción. Mira, yo quiero hacer una reflexión en tu precisión sobre el modelo económico o la consistencia del orden democrático. Winston Churchill decía, aún con sus imperfecciones, la democracia es el único camino para que las libertades y la justicia social pueda llegar a los pueblos. Claro que es interesante lo que usted señala también, pero antes de terminar, en 5 minutos, responda por favor, ¿qué va a pasar? Porque esta situación de Perú Libre nos está poniendo en una situación muy complicada en realidad, porque se plantea también en su diseño validar el acuerdo de Escazú, que va a significar, por ejemplo, que ninguna obra pública en la Amazonía se pueda hacer, porque impide romper bosques vírgenes en la Amazonía. ¿Qué va a pasar allí, señor Meléndez? No me esperaba esta pregunta, Hugo Alberto. Tú sabes, aquí hay toda una historia que hay que contar, porque estoy denunciado por estos ambientalistas por haber hecho la carretera, la primera etapa, Yurimax-Jeverillos. Y no me asusta, y le digo al fiscal, la vamos a ganar, y la vamos a ganar con decencia. Le vamos a demostrar a estos ambientalistas que nosotros hemos actuado de acuerdo al marco normativo, pero también de acuerdo a la zonificación ecológica y económica que tiene Alto Amazonas. Pero antes de contestarte esto, para cerrar la anterior pregunta, mira, la corrupción no solamente se lleva 23 mil millones de soles al año, 23 mil millones se lleva, sino que hoy día hay licencia para robar. Hay una cantidad de funcionarios que migran, que mutan, que ayer roban en un municipio de Lagunas, luego pasan a Jeveros, de Jeveros van a otro. ¿Y por qué? Porque la plata de su pueblo financian la campaña de otro. Meléndez, si hay algo que le he enseñado a los políticos tradicionales de Loreto, es que en principio yo he hecho una política limpia. Nunca, como líder del MIL, que me llevó al poder, he cobrado por una candidatura. 2, jamás he permitido que un funcionario robándose la plata de un pueblo termine financiando. En esta campaña que acabamos de pasar, mira los resultados. Donde ha ganado Somos Perú, han tocado la plata de esa municipalidad. Donde ha ganado otro partido, han tocado la plata de esa municipalidad. Casi se acaban ya el presupuesto de la red de salud de Alto Amazonas. Porque pero esta no campaña ganaron. fue millonaria. Pero no ganaron. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el Congreso hay una ley y la vamos a aprobar antes que salgamos, es devolverle a la Contraloría su capacidad sancionadora. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, Hugo Alberto, emitió una sentencia donde les termina protegiendo a estos sinvergüenzas de malos funcionarios. Y eso tenemos que combatir, porque son estos malos funcionarios del nivel intermedio los que se roban el presupuesto y el futuro de nuestros pueblos. ¿Cómo es posible que pueblos no hagan nada teniendo presupuesto todos los meses? No tendrán canon, pero tienen Foncomún, tienen el incentivo municipal. En promedio, el incentivo municipal les corresponde por municipio chiquito, en promedio 300.000 soles. Puedes atender a un pueblo, pero se están limpiando todo. Pero no se van a ir, o sea, no va a durar, porque ya el Congreso
ya llegó la propuesta de la Contraloría y vamos a aprobar capacidad sancionadora a los malos funcionarios. Que le quitaron además, porque muchos ya no estarían ocupando ningún cargo. La ley de que candidatos y funcionarios que tienen sentencia ya no pueden asumir cargos. Eso falta ya la implementación, pero ya hemos aprobado la ley. Correcto, la pregunta que le hice sobre el tema de Escazú, por favor. Mira, Escazú es el símbolo de la postergación a Loreto, porque entre gallos y medianoche Vizcarra firmó un tratado ambientalista a través de su ministra del Ambiente, y como una bendición de Dios yo llego al Congreso, porque si hay alguien que combatió a los ambientalistas en Loreto, he sido yo, desde el gobierno regional. Si no, no hubiéramos hecho ni un kilómetro de carretera. Meléndez ha dejado 110 kilómetros de carretera firmada y una carretera de 9 kilómetros y medio asfaltada, que es a San Joaquín de Omagos, el pueblo más antiguo del Amazonas. Escazú significaba que no puedes tumbar ni un árbol, que si quieres captar agua del río tienes que recibir una opinión internacional de que no vas a malograr de la morfología, o sea, no podrías hacer ni siquiera un proyecto de agua y desagüe. Escazú significa que si una comunidad saca un permiso forestal, hoy no va a poder, porque va a tener que ser un organismo internacional. En conclusión, Escazú significaba sumergir en la máxima pobreza a Loreto. Entonces levantamos nuestra voz y lo ganamos, porque todo tratado internacional lo aprueba el Parlamento, lo ratifican, y cometer un tratado que había firmado ya el gobierno cuando no había Congreso, nosotros lo hemos rechazado, y ha sido gracias a una intervención de Fernando Meléndez, porque yo me puse al hombro a Loreto, porque con esto nos olvidábamos de hacer más carreteras, nos olvidábamos de aprovechamiento de nuestros bosques, nos olvidábamos de hacer cualquier proyecto que tenga que ver con la integración en la Amazonía. ¿Por qué la luz eléctrica no llega hasta Iquitos, el proyecto Interconexión Moyobamba? Porque los ambientalistas se opusieron. Sin embargo, cuando se trata del grupo Telefónica, ahí sí ponen las torres para que lleven línea microondas. O sea, cuando se trata del gran capital, hay los ambientalistas mudos, pero cuando se trata del desarrollo de la Amazonía, ahí sí ellos no dicen nada. ¿Por qué? Quieren que sigamos viviendo pobres, y eso es el pensamiento ambientalista. Y si el partido de Castillo defiende Escazú, eso sería el desastre para la Amazonía, porque Escazú nos condena. Escazú sería, si quieren retomarlo de nuevo, significa la mayor amenaza para el progreso social y el progreso de la integración de los pueblos de la Amazonía, y eso no podemos permitirlo. Mira, Hugo Alberto, en Loreto, de los 36 millones de hectáreas de bosques, 12 millones, o sea, la tercera parte, son bosques entre área natural protegida, parques nacionales y áreas de conservación regional. Hay Telpacay, Samiria, Santiago Comaina, Yaguas, Cordillera Azul, están los ACR de Lampillaco, Chambira y Pintuyaco, está también el ACR de Lampillaco. Entonces, 12 millones son áreas intangibles, naturales. 5 millones son los aguajales, puro humedales, el abanico del Pastaza, parte del Tibilo, el Morona, el Samiria, entonces bajo Amazonas. En esos 5 millones de hectáreas de aguajales, este gobierno actual de Ochoa, 20 millones sacaron un proyecto, dizque para reforestar. ¿Qué vas a reforestar? Un proyecto de aguaje. Si lo que más tenemos es aguaje, los aguajales se robaron y luego han sido candidatos al Congreso.
Pero te digo esto porque Escazú nos cerraría la posibilidad de que mañana nuestros pueblos que hoy día no tienen luz pasen primero por este acuerdo. Que mañana estos pueblos que nos claman como Munichis, que quiere una antena de internet, Balsa Puerto, quiere una antena de internet, todos esos van a tener que tener un sello de Bioescazú. Y este sello de Bioescazú es porque quieren que la Amazonía sea intocable. No, señores ambientalistas, no los vamos a permitir. Y si en su plan de gobierno el señor Castillo está eso sí es peligroso para el futuro de nuestra Amazonía y de Loreto. Bueno, es interesante. Ojalá puedan haber logrado establecer con mucha seriedad esta información dada por el señor Meléndez, congresista de la República. Lo ha señalado con toda claridad, porque me sorprende tremendamente que segundo Centurión Pérez, dirigente de la FEDEAGRA, que pide carreteras, la segunda etapa a Jederos, de Jebríos a Jederos, hoy esté apoyando con la FEDEAGRA la propuesta de Castillo, que pretende validar o ratificar el acuerdo de Escazú cuando lleguen a la presidencia de la República y al Congreso de la República. Ojalá haya entendido la gente la importancia de ese tema del acuerdo de Escazú. Señor presidente, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Los ambientalistas no descansan, ¿eh? Ellos no descansan, ellos operan. Mientras que no estamos durmiendo, están operando. Pero le han condenado a los pueblos indígenas a vivir en tinieblas, y ellos viven con jacuzzi, con aire acondicionado, en las mejores oficinas de la capital. Los ambientalistas son pseudos defensores de la Amazonía. Ellos no defienden la Amazonía, ellos defienden los fondos que les dan a la Amazonía, porque esa plata que les da el mundo para nuestros pueblos, para la Amazonía, ellos se terminan quedándose con todo, y una migaja distribuyen con el cuento de que hay que defender y preservar los bosques. No, Escazú es la afrenta a la Amazonía. Escazú es amenaza a la seguridad nacional. Pero más grave, Escazú es poner en riesgo nuestra riqueza. Los hijos de esta tierra vamos a transformar y llevar a la prosperidad a Loreto y a la Amazonía. No los organismos internacionales, no los ambientalistas. Hoy, Hugo Alberto, y con esto termino, que es un día de trascendencia mundial, porque es el Día del Trabajo, yo quiero renovar mi compromiso de defender las causas justas de los trabajadores, pero también de los pueblos olvidados, de los pueblos desamparados, de esos pueblos que hoy día esperan que su Estado se haga presente. Creo que se vienen tiempos buenos, pero vamos a estar ahí, en primera línea, defendiendo al pueblo. Gracias, Yurimaguas, y feliz Día del Trabajador. Les quiero mucho. Bueno, usted será relevado por su esposa en el Congreso. El mayor de los éxitos a los 4 congresistas tienen una gran tarea de que las leyes que ha aprobado el Congreso se cumplan. Una de esas leyes es el 6% de la educación. Mira, ese es un porcentaje que mínimo debe invertir el Estado para tener mejores escuelas, para tener tecnología en las escuelas públicas, para darle a los niños mejores condiciones, también para cumplir con mejoras salariales y pagar deudas sociales que se tiene con el magisterio. Pero eso ya corresponde al nuevo Congreso. ¿Por qué? Porque ellos van a debatir la ley 2022, la ley de presupuesto. Entonces tienen desafíos de la eliminación del CAS, de la implementación de la negociación colectiva, que ese es un gran regalo al sector público. Mira, esta es una de las leyes más importantes que saca el Congreso. Si bien es cierto, no es dinero, como es la AFP, pero esta ley de la negociación colectiva le permite al trabajador sentarse con el titular del pliego y juntos hacer una demanda laboral y poder nosotros hacer que en el Estado se pueda tener instituciones modernas, pero también instituciones que cumplan con los derechos laborales, que eso es una de las grandes aspiraciones
de la clase trabajadora. A ellos les dedico mi lucha y seguiremos trabajando hasta el último día, que ese es el encargo que me ha dado mi pueblo de Loreto. Muchas gracias, señor Meléndez. Fernando Meléndez está con nosotros esta mañana. Bueno, vamos a estar pendiente cómo evoluciona este proceso de la campaña presidencial, también en la última etapa, y el día de hoy un debate interesante, ¿no? A la 1 de la tarde es el debate en Cajamarca, allá en Chota, la tierra de los ronderos, donde ha sido sometido la señora Keiko Fujimori para este debate presidencial. Muchas gracias, señor Meléndez. Reitero nuevamente mi agradecimiento por estar con nosotros esta mañana. Éxitos en su vida profesional, en su vida política, y éxito también en su vida familiar. Muchas gracias. Bendiciones a mi querido pueblo y gracias. Gracias por ese respaldo. Gracias. Esta eterna gratitud lo llevo siempre en mi accionar, en mi conducta, y nunca les voy a defraudar. Primero muerto, primero es mi pueblo, y siempre será el pueblo la razón de mi caminar en la política. Muchas gracias, amigos. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Don Lucho Gallegos en la producción general, doña Imelda Pinedo en la coordinación y en la conducción y dirección de este humilde programa, este humilde seguidor. Gracias. Hasta la próxima.